Buenos días a todos. Soy Manuel y están escuchando Wow Spoken Spanish. Bella, qué mañana tan bonita. ¿Verdad que hoy el cielo está perfecto para empezar el día? Buenos días, Manuel. Buenos días a todos nuestros oyentes. Soy Bella y sí, tienes razón, esta mañana está preciosa. Oye, hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que todos hacemos cada día sin pensar mucho en ello. Exactamente, Bella. Hoy vamos a hablar de la rutina de la mañana. Esas cosas que hacemos todos los días cuando nos levantamos. Y para los que están aprendiendo español, esto es perfecto porque pueden practicar con nosotros mientras hablamos. Me encanta ese tema, Manuel. Yo tengo una rutina muy especial por las mañanas. ¿Sabes qué es lo primero que hago cuando me despierto? Antes de levantarme de la cama, me quedo unos minutos pensando en el día que tengo por delante. ¡Qué interesante, Bella! Yo soy diferente. Lo primero que hago yo es mirar el teléfono. Sé que no es el mejor hábito, pero es lo que hago. ¿Alguien más hace eso? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es lo primero que haces tú cuando te despiertas? Ja, 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 Manuel, yo también lo hago a veces, pero intento no hacerlo todos los días. Después de esos minutos tranquilos en la cama, me levanto y lo primero que hago es ir al baño. Me lavo la cara con agua fría. El agua fría me ayuda a despertarme mejor. Ah, el agua fría. Yo prefiero el agua tibia, la verdad. Me lavo la cara, me cepillo los dientes y luego voy a la cocina. El momento de la cocina por las mañanas es mi favorito. ¿Y tú, Bella? ¿Qué haces después del baño? Después del baño, me visto. Normalmente ya tengo la ropa lista desde la noche anterior. Eso me ayuda mucho porque no pierdo tiempo pensando qué ropa ponerme por la mañana. ¿Ustedes hacen eso? ¿Preparan la ropa la noche anterior? Déjenos saber en los comentarios. Eso es un muy buen consejo, Bella. Yo no lo hago, y siempre pierdo tiempo buscando mis cosas por la mañana. Pero bueno, después de vestirme, voy directamente a la cocina. Y lo primero que hago en la cocina es hacer café. No puedo funcionar sin mi café de la mañana. El café, sí. Muchas personas necesitan su café. Yo tomo té. Me gusta el té verde por las mañanas. Es suave y me da energía sin sentirme nerviosa. Mientras esperamos que hierva el agua, cuéntame, Manuel, ¿cómo tomas tu café? ¿Con leche? ¿Con azúcar? Me gusta el café con un poco de leche y sin azúcar. Lo llaman café con leche. ¿Lo conocen, oyentes? En muchos países de habla hispana, el café con leche es muy popular por las mañanas. Es una taza grande de café mezclado con leche caliente. Es delicioso. Sí, el café con leche es muy rico. Y hablando de la cocina por las mañanas, ¿qué desayunas tú, Manuel? El desayuno es muy importante, es la primera comida del día y nos da energía para todo lo que hacemos. Tienes razón. El desayuno es fundamental. Yo normalmente desayuno tostadas con mantequilla y a veces con mermelada. También como una fruta, generalmente un plátano o una manzana. Es simple, pero me da mucha energía. ¿Y tú, Bella? ¿Qué comes en el desayuno? Yo soy más de desayunos con huevos. Me gustan los huevos revueltos con un poco de tomate y queso. A veces también como avena cuando tengo más tiempo. La avena con frutas es muy sana y me mantiene con energía por mucho tiempo. ¿Ustedes desayunan bien? Cuéntenos qué comen. ¡Qué rico suena ese desayuno, Bella! Oye, ¿y después de desayunar, qué haces? Porque a mí me gusta lavar los platos inmediatamente después de desayunar. No me gusta dejarlos sucios. Mi mamá siempre decía que la cocina limpia es una mente limpia. Jejeja, tu mamá tenía razón. Yo también lavo los platos rápido, pero antes de lavar los platos, preparo mi bolso o mi mochila para el día. Pongo todo lo que necesito, mi computadora, mis documentos, mis audífonos. Todo tiene que estar listo antes de salir. Eso es muy organizado, Bella. Yo a veces olvido cosas importantes cuando salgo. El otro día salí sin mi billetera y tuve que regresar a casa. Fue terrible. Por eso es importante tener todo listo antes de salir, como dice Bella. ¿Les ha pasado eso a ustedes?
¿Han salido y olvidado algo importante? Ya, Manuel, eso le pasa a todos. Yo tengo una lista en mi teléfono de las cosas que debo llevar. Así no olvido nada. Oye, hablemos de otra cosa que mucha gente hace por las mañanas. El ejercicio. ¿Tú haces ejercicio por las mañanas, Manuel? Buena pregunta, Bella. Sí, intento hacer ejercicio por las mañanas, pero no todos los días. 3 o 4 veces a la semana salgo a caminar o a correr. Vivo cerca de un parque y me gusta mucho ir allí por las mañanas. Hay pocas personas y es muy tranquilo. El aire fresco por la mañana es maravilloso. Qué bonito eso. Yo hago yoga en casa por las mañanas, no necesito salir, tengo un pequeño espacio en mi sala donde pongo mi tapete y hago yoga por unos 20 o 30 minutos. Me ayuda mucho a empezar el día con calma y con energía positiva. El yoga es excelente, Bella. Yo lo intenté una vez, pero no soy muy flexible. Me reí mucho de mí mismo. ¿Ustedes hacen algún tipo de ejercicio por las mañanas? Puede ser caminar, correr, yoga, bailar, lo que sea. Cuéntenos en los comentarios qué deporte o ejercicio hacen. Sí, cuéntenos, es muy motivador saber qué hacen ustedes. Y Manuel, me alegra que lo hayas intentado. El yoga es difícil al principio, pero con práctica mejora mucho. Como aprender español, ¿verdad? Al principio parece difícil, pero con práctica y con programas como Wow Spoken Spanish, todo se hace más fácil. Exactamente bien dicho, Bella. La práctica hace al maestro. Y hablando de la mañana, ¿a qué hora te despiertas normalmente tú? Yo me despierto a las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes. Los fines de semana me quedo un poco más en la cama, hasta las 8 o las 9. Yo me despierto a las 6 de la mañana todos los días, incluyendo los fines de semana. Mi cuerpo ya está acostumbrado a esa hora. A veces no necesito ni el despertador. ¿Y ustedes, oyentes? ¿A qué hora se despiertan? ¿Son personas de madrugar o prefieren quedarse en la cama un poco más? Esa es una buena pregunta para los oyentes. Hay personas que son muy buenas para madrugar y otras que prefieren quedarse en la cama. Yo creo que depende mucho del trabajo y de los compromisos de cada persona, pero lo importante es tener una rutina constante. Completamente de acuerdo, Manuel. La constancia es clave. Cuando tienes una rutina fija, tu cuerpo y tu mente se acostumbran y todo se hace más fácil. Oye, hablemos de algo más. ¿Tú escuchas música o algo por las mañanas mientras te preparas? Sí, me encanta poner música mientras me preparo. Normalmente escucho música alegre, algo con ritmo para tener energía. También a veces escucho noticias o un podcast en español. Me ayuda a practicar el idioma y a estar informado al mismo tiempo. ¿Y tú, Bella? Yo también escucho cosas mientras me preparo. A veces escucho música tranquila, algo relajante, pero muchas mañanas escucho podcasts en español, como Wow Spoken Spanish. Es una manera perfecta de aprender mientras haces tus cosas. Los oyentes que nos escuchan ahora mismo están haciendo exactamente eso, ¿verdad? Ja, 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 sí, es verdad. Y eso es algo que les recomendamos mucho. Practicar español mientras hacen su rutina de la mañana. Pueden escucharnos mientras desayunan, mientras se visten, mientras van al trabajo. Cualquier momento es bueno para aprender español. Exacto. Y una cosa más de mi rutina que me parece importante es leer un poco. No un libro entero, solo unas páginas o solo un artículo. Leo algo interesante mientras tomo mi té. Me ayuda a activar la mente antes de empezar el trabajo o las actividades del día. Eso es muy bueno, Bella. Yo no soy tan constante con la lectura por las mañanas, pero me parece excelente hábito. Yo prefiero escribir. Tengo un cuaderno donde escribo 3 cosas positivas de mi vida cada mañana. Es algo que empecé hace un año y me ha cambiado mucho la manera de ver el día. Qué lindo eso, Manuel. Eso se llama gratitud. Escribir cosas por las que estamos agradecidos es un hábito muy poderoso. Me parece hermoso. Oye, y antes de salir de casa, ¿tienes algún ritual especial?
Algo que siempre haces antes de cerrar la puerta y salir. Sí, siempre reviso 3 cosas antes de salir. Primero, las llaves. Segundo, el teléfono. Tercero, la billetera. Después de lo que me pasó, jajaja. Y siempre apago todas las luces y reviso que la estufa esté apagada. Es importante por seguridad. Ja, sí. Después de lo de la billetera era necesario agregar eso a tu lista. Yo hago algo parecido. Antes de salir siempre miro mi agenda del día, reviso qué reuniones o compromisos tengo. Así llego al trabajo ya sabiendo qué voy a hacer y no me sorprende nada. Eso es muy inteligente. La organización es la clave de una buena mañana. Oyentes, ¿tienen algún ritual especial antes de salir de casa? Algo que siempre hacen sin falta. Nos encantaría saber en los comentarios. Cada persona tiene sus propias costumbres y es muy interesante aprender de los demás. Sí, cuéntenos. Y también nos gustaría saber cuál es el momento favorito de su rutina de mañana. ¿Es el café? ¿Es el desayuno? ¿Es el ejercicio? ¿O es ese momento de silencio antes de que empiece el día? Escríbanos en los comentarios. Para mí, el momento favorito es ese primer sorbo de café, cuando sientes el calor de la taza en tus manos y el olor del café llena toda la cocina. Es un momento de felicidad pura, simple pero perfecto. No cambiaría ese momento por nada. Ay, Manuel, qué bonito lo describes. Para mí el momento favorito es cuando termino el yoga. Esos últimos minutos cuando respiro profundo y me siento lista para el día. Siento que tengo energía y tranquilidad al mismo tiempo. Es una sensación increíble. Me alegra que tengas ese momento especial, Bella. Creo que todos necesitamos algo así en la mañana, algo que nos haga sentir bien antes de empezar el día. Oyentes, espero que hayan disfrutado de esta conversación sobre la rutina de la mañana. ¿Aprendieron palabras nuevas hoy? Hablamos de muchas cosas hoy. El despertador, lavarse la cara, cepillarse los dientes, desayunar, hacer ejercicio, preparar el bolso, revisar las llaves. Son palabras y frases que usamos todos los días. Practíquenlas en casa. Háblense a sí mismos en español mientras hacen su rutina. Esa es una técnica excelente para aprender español. Hablar solos en español mientras hacemos nuestras actividades. Por ejemplo, pueden decir en voz alta, me estoy lavando la cara, estoy haciendo el desayuno, me estoy vistiendo. Así practican sin necesitar a nadie más. Exactamente, Manuel. Y si tienen preguntas sobre algo que dijimos hoy, déjenlas en los comentarios, leemos todos los comentarios y les respondemos con gusto. También pueden compartir este episodio con alguien que esté aprendiendo español. Ayúdenos a crecer esta comunidad tan bonita. Me encanta nuestra comunidad de Wow Spoken Spanish. Son oyentes de todo el mundo que tienen en común el amor por el idioma español. Eso es algo muy especial. Gracias a todos por acompañarnos hoy y por dedicar tiempo de su mañana para practicar con nosotros. Así es. Y recuerden que aprender un idioma toma tiempo. No se desesperen si hay cosas que todavía no entienden. Cada día que practican están mejorando. Cada episodio que escuchan les ayuda a avanzar. Tengan paciencia y disfruten el proceso. Bien dicho, Bella. La paciencia es muy importante cuando aprendemos algo nuevo. Y también el disfrute. Si disfrutan aprender español, va a ser mucho más fácil. Busquen programas como este, canciones en español, películas, series. Rodéense del idioma. Eso es un consejo de oro. Rodéense del español. Escúchenlo, léanlo, escríbanlo, háblenlo. Cuanto más tiempo pasen con el idioma, más rápido lo van a aprender. Y nosotros en Wow Spoken Spanish estamos aquí para ayudarles en ese camino cada día. Y con eso, es hora de despedirnos por hoy. Ha sido una conversación muy bonita, Bella. Me gustó mucho hablar de nuestras rutinas de la mañana. Es un tema cotidiano pero con mucho vocabulario útil para los estudiantes de español. Oyentes, fue un placer estar con ustedes hoy. Recuerden practicar su español mañana mismo, desde que se despierten.
Si quieren escuchar más episodios, búsquennos en su plataforma favorita de podcast. Los esperamos en el próximo episodio con más conversaciones en español. No olviden suscribirse, dejar su comentario y compartir con sus amigos. Hasta la próxima. Hasta pronto, oyentes, que tengan un día maravilloso y que practiquen mucho español. Con dedicación y con Wow Spoken Spanish van a llegar muy lejos. Hasta la próxima.